28 de marzo de 2018 o lo que queda de esta jornada. Pues aproximadamente quedan 2 horas para que entremos la mayor parte de los españoles, afortunados unos. Bueno, podremos disfrutar de unos merecidos, consideramos, días de descanso en Jueves Santo y Viernes Santo. Antes de eso, tiempo para el tramo largo de Ye, aquí en Es Asturias Televisión. Un programa en el que, como siempre, les dejamos un correo electrónico a su disposición, ye@esasturias.tv, en el cual pueden dirigirse a nosotros, a nuestros invitados y colaboradores. El programa de hoy, como siempre, ya comienza con la cabecera. No se preocupen por el tiempo, porque a peor no puede ir, como mucho, a mejorar. Bueno, pues comenzamos y como cada 15 días aproximadamente vamos a conocer una de las ramas, una de las especialidades de la Guardia Civil en Asturias, en la Comandancia de Oviedo, de la Benemérita, en el Principado. En esta ocasión vamos a hablar con el capitán jefe de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Asturias. Sí, con la persona responsable del helicóptero o de los helicópteros. Vamos a hablar con el capitán Sebastián Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bueno. bien. Aparatos y dotación. Bueno, ¿con qué unidad o con qué unidades se cuentan en Asturias? Pues en Asturias contamos con un helicóptero y luego tenemos una dotación de personal de 9 personas, entre pilotos, mecánicos y gente que lleva la plana mayor, en fin, tema de trabajo burocrático que hay que llevarlo también, claro. ¿Tienen ustedes la base en La Morgal? Tenemos la base en La Morgal, sí, compartimos el hangar junto con los helicópteros de bomberos y tenemos las oficinas también ayer en la parte de La Morgal, que nos cedieron unas instalaciones. Ahí tenemos nuestras oficinas, nuestro taller, en fin, tenemos allí nuestro centro de trabajo. Si bien, por ejemplo, en acuartelamientos como puede ser el de Oviedo, hay un pequeño helipuerto en el que ustedes pueden... Sí, bueno, tenemos un pequeño helipuerto, pero bueno, es más que nada pues una toma se hay que tomar por algún motivo, para recoger a alguien o para hacer un servicio, pero bueno, no es un helipuerto habilitado para que estemos allí o para que permaneciera allí el helicóptero permanentemente. Para aquellos que sean más entendidos en la materia, ¿qué aparato es el que tienen ustedes aquí? ¿Qué características tiene? Pues nosotros tenemos un helicóptero que es el BO-105 de la Casa Volco, es bastante antiguo, pero es un helicóptero que cumple con creces las expectativas que se depositaron en él. De hecho, sí que es cierto que es viejo, pero por ejemplo para el vuelo en montaña, que es en un principio, no es que sea el destino final del empleo del helicóptero aquí en Asturias, pero sí que es cierto que en montaña se mueve muy bien y se maneja bastante bien. Es un helicóptero utilitario con 5 plazas, tiene una autonomía de 2 horas y media, tiene un alcance, un radio aproximadamente de unos 550 kilómetros, es decir, tiene una velocidad de crucero de 200 kilómetros a la hora, o sea que está bastante bien. Ya le digo, un poco viejo, pero bueno, funciona perfectamente y cumple su función. ¿Qué área de acción cubre la Unidad Aérea de Asturias? Pues en Asturias, en un principio, cuando se creó la unidad, cubría solamente el Principado de Asturias y desde el 2012 se nos amplió la demarcación también a la Comunidad Autónoma de Cantabria. O sea, actualmente tenemos Asturias y Cantabria, prácticamente toda la costa norte o todo el mar Cantábrico. Claro. Bueno, ¿cuándo se crea el servicio en España? ¿Cuándo se implanta en Asturias? Pues el servicio aéreo dentro de la Guardia Civil se creó aproximadamente por el 71, 72, no sé exactamente ahora. Fue cuando se creó el servicio aéreo de la Guardia Civil. Todo fue un hito porque, bueno, dentro de la Guardia Civil, que era el tema del servicio aéreo, fue una cosa pues, bastante novedosa. Y aquí en Asturias se creó en el año 2002, pero realmente cuando empezó a funcionar fue en el año 2003. En el 2002 se firmaron los convenios para utilizar entonces las instalaciones de La Morgal y en el 2003 fue cuando ya empezó la gente a empezar, ya está destinada y empezar a trabajar, ¿no? Claro. Cuando usted, por ejemplo, vamos a poner el caso suyo, ¿primero piloto, se hace piloto y luego Guardia Civil? ¿O primero Guardia Civil y después...? Primero Guardia Civil, aquí somos todos primeros guardias civiles y dentro de la Guardia Civil cuando se alcanza un cierto empleo, que en mi caso fue el de cabo primero, pues hay unos cursos de especialización para entrar en esta especialidad
que es el de servicio aéreo, el de helicópteros, y ahí, a partir de ahí, pues bueno, pues haces todos los cursos necesarios, toda la formación para poder llegar a ser piloto. La orografía asturiana, bueno, lo vemos en el vídeo, me parece que corresponde, me decía usted antes, a un rescate en montaña. Sí, este creo que, bueno, sí, con toda seguridad creo que es el rescate de una persona que llevaba 8 días, creo que llevaba 8 días en una cabaña en la zona de Quirós. Por el tema del temporal le pilló y bueno, ahí estuvo. Este es otro rescate. Este es un rescate también en la ruta del Cares de un polaco, creo que es de nacionalidad polaca, que tuvo un pequeño accidente y partió las 2 piernas y tuvimos que ponerse. Era un día bastante malo, como se puede ver, ¿no? Ahí vemos cómo está caído ahí por un poquito por abajo la ruta Alcares, y ese rescate fue difícil llegar. El rescate en sí no fue muy complicado, pero sí que fue difícil llegar hasta la zona. Era un día bastante complicado, con muy poca visibilidad. Y por lo que me preguntaba antes de la orografía asturiana, es complicada, es complicada. Que duda cabe, yo antes de venir aquí a Asturias estuve destinado en Valencia, en León, en Sevilla, y no tiene nada que ver, la orografía de aquí no tiene nada que ver con el resto de España. Entonces es una orografía difícil, que para el vuelo en helicóptero es complicado. Te exige que estés muy atento, que estés siempre muy pendiente de lo que te rodea, porque cualquier cable, cualquier obstáculo es complicado. Entonces, bueno, pero ya llevamos aquí casi 14 años, y lo que es malo, porque bueno, no es malo, sino es difícil para el vuelo, sí que es cierto que se traduce en unos paisajes espectaculares, que por ahí abajo no los hay. Claro. Lluvia, viento, ¿qué es el peor enemigo para la hora de pilotar? Por ejemplo, estas imágenes que vemos ahora. Estas imágenes, ahí lo peor que hay es la parte de visibilidad, es decir, no hay visibilidad. Cuando llueve mucho y la nube está un poquitín baja, pues claro, se crean las cieles de niebla, se reduce la visibilidad horizontal y es complicado para el vuelo, claro, es difícil. La lluvia en sí no es que sea un impedimento para volar, y el viento lo que hace es pues bastante molesto, para el vuelo es muy molesto. Cuando hay vientos muy fuertes es preferible no salir, porque ponemos más en riesgo lo que es la tripulación o la aeronave, más que el servicio que vamos a hacer, es decir, estamos provocando nosotros mismos un propio riesgo. Entonces, con fuertes vientos no es aconsejable, se puede volar, pero el vuelo es mucho más complicado. Los rescates, en algunos momentos complicados, ¿hay alguno que usted recuerde que diga...? Los rescates es que no hay ninguno igual. Es decir, nosotros quería aclarar que nosotros no tenemos la competencia exclusiva de los rescates. Sí que es cierto que, bueno, como la Guardia Civil se nos llama y acudimos donde nos requieren y lo hacemos pues, cuando es necesario. Sí que es cierto que el rescate, como te estaba diciendo, no hay ninguno igual. Es decir, yo siempre lo he comentado mucho con nuestros compañeros, con otros pilotos, incluso con gente de montaña, que cuando vamos a hacer un rescate a un sitio donde hace un mes fuimos, es que no tiene nada que ver, cambia el tiempo, hace más aire, hace menos viento, se ve más, ahí llueve, no llueve, el sitio donde cayó exactamente es más complicado, en fin, es bastante difícil. Rescates difíciles los he tenido, claro que los he tenido. Para mí todos los rescates son difíciles, algunos son más difíciles que otros, pero el rescate en sí, el hecho de tener que ir a buscar a alguien que generalmente no es en las mejores condiciones cuando ocurre, pues es complicado, claro. Lo que pasa que conforme vas volando hacia el punto a recoger a la gente de montaña y vas hacia el punto donde ha ocurrido el accidente, vas planificando qué es lo que te puedes encontrar y tienes que tomar decisiones prácticamente en el momento, ¿no? De qué es lo más adecuado para la resolución del rescate, claro. ¿Somos imprudentes a la hora de salir? Bueno, no es una cosa que a mí me toque, no es una cosa que me toque para hablar porque no soy experto en montaña. Sí que es cierto que mis compañeros del servicio de montaña, con los que para el tema rescate trabajamos, sí. Bueno, sin ellos no podemos hacerlo. Efectivamente. Entonces, ellos sí que es cierto que hay algunas imprudencias que se cometen, sobre todo una de las que yo, por ejemplo, valoro, siendo un poquito profano en estos temas, es que la gente va sola a la montaña y no dice a dónde va exactamente, ni marca un itinerario que pueda seguir, efectivamente, que cuando hay alguna incidencia o pasa un tiempo prudencial y esa persona no ha regresado, no ha dado señales de vida o no ha dicho aquí estoy, para empezar a buscarle es complicado. Entonces siempre recomiendan ir
2 personas, ir bien equipado, que aunque haga sol, el tiempo en la montaña cambia muy deprisa, y bueno, una serie de recomendaciones que sí que es cierto, bueno, que creo que cualquier guía de montaña los tiene. Bueno, los hay que suben al Angliru en camiseta y luego llaman, bueno, y hay no. que ir allá, y bueno, estas cosas que pasan Bueno, pues de cuando en son cuando, ¿no? Pero ciertas imprudencias que, bueno, claro, que nos ponen en peligro a mucha gente. claro. Bueno, a esta noche, a hora de esta noche y mañana, hay muchísimos asturianos que ya se han puesto en carretera. Ustedes están ahí arriba vigilando. Sí, claro, por supuesto, siempre estamos ahí, vamos a estar vigilando las carreteras, que vayan, bueno, pues que todo circule como tiene que ir, que la gente vaya con precaución, que es muy importante. No sé tampoco el tema del tiempo, cómo van a estar las carreteras, si va a haber algún temporal o algo, pero bueno, la prudencia al volante siempre es necesaria, y desde arriba estaremos vigilando, claro, evidentemente. En Asturias, entiendo que ustedes tienen una fecha marcada en el calendario, octubre, premios Príncipe, premios Princesa, ahora ya. Sí. Bueno, muchas veces, mira, el helicóptero de la Guardia Civil. Sí, bueno, es un servicio más que hacemos, es un servicio que hacemos pues cuando vienen las altas personalidades del Estado, pues bueno, hay que cubrir itinerarios y cubrir desplazamientos y demás. Y bueno, desde ahí arriba pues intentamos mirar lo que desde abajo no se ve, ¿no? Tenemos una perspectiva un poquito más alta, mejor, y bueno, informar a nuestros compañeros de abajo pues de las circunstancias o de lo que pueda ocurrir por ahí abajo. Claro. ¿Cómo se presenta el tema de incendios? Ustedes entiendo que también colaboran. Sí, nosotros colaboramos más que nada en una labor preventiva, es decir, nosotros trabajamos mucho con nuestros compañeros de Seprona, porque, bueno, antes no lo he dicho, pero bueno, nosotros el servicio aéreo precisamente lo que hace es apoyar y reforzar cualquier servicio o cualquier unidad que tenga la Guardia Civil, y entre ellos está el Seprona, y sí, colaboramos con ellos en investigación de incendios después del incendio, cuando hay que hacer unas diligencias para saber qué superficie se ha quemado, o qué, en fin, o qué parte o qué zona de donde se pudo iniciar el incendio. Y eso es bueno, colaboramos con ellos, y luego también tenemos una labor preventiva, claro. Sí, sí. Claro. Bueno, por otra parte, cuando vemos el aparato de ustedes volando, bueno, pues igual que cuando vamos por carretera y vemos a sus compañeros de tráfico, instintivamente se levanta el pie, bueno, ustedes siempre realizando una labor de vigilancia, siempre realizando una labor de prevención, en este caso. Efectivamente, yo pienso que la labor preventiva es mucho más que la labor coercitiva, ¿no? Por así decirlo. Es decir, la labor preventiva no es una labor que se pueda contabilizar, porque no se puede contabilizar, pero el hecho de estar ahí, bueno, es importante, ¿no? Si por el hecho de que nos vean o de que detecte nuestra presencia, pues alguien se vuelve un poquito más prudente, pues hay que agradecerlo. Bienvenido sea, claro. Me decían algunos de sus compañeros que ya han estado ahí sentados, me decían, todos recalcan, dicen, la labor de la Guardia Civil es una labor de equipo. Con esto quiero preguntarle, cuando ustedes salen y vuelven a la Morgal, ahí entonces entiendo que llega el momento de los mecánicos de ir a revisar el aparato, hacer el mantenimiento, como si fuera el coche de Fernando Alonso, me imagino. Hay que mirarlo de arriba abajo, ¿no? Sí, bueno, el helicóptero antes de salir ya se le hace una inspección, que se dice una inspección prevuelo, y cuando volvemos a aterrizar otra vez a nuestra base, pues los mecánicos, de hecho, otra vez, pues entre los mecánicos y los pilotos, cada uno tiene su labor. Claro. Tuve una inspección, una más con más puntos de mira y otra un poquitín menos, pero bueno, todos hacen una labor de posvuelo, claro, ver que el helicóptero sigue viniendo todo igual, que no ha habido ningún problema, y dejarlo a punto para la próxima vez que volvamos a salir, claro. ¿Usted no es de Asturias? No, yo soy extremeño. Extremeño. Bueno, entonces, visto desde arriba, que es como lo ve usted cuando está trabajando, ¿con qué lugar de Asturias se quedaría? Si usted a un compañero de su promoción, piloto también de helicóptero, tuviera que decir, oye, vete a visitar tal zona. Es complicado. Tengo muchos amigos aquí, no quiero... No, hombre, yo aquí en Asturias, siempre que viene alguien y siempre que vienen a visitarme, un punto que hay que visitar es Covadonga, Lagos, eso es, bueno, pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Sí. Y una de las cosas que recomiendo mucho, que no es muy turístico, por así decirlo, es que vayan a visitar un poquito el suroccidente de Asturias, porque a mí me gusta mucho, toda la zona Cangas de Narcea, toda la zona de la Reserva Natural de Muniellos, a mí es una parte que me gusta mucho, claro. Pero no deja de gustarme también el oriente asturiano, todas las costas son muy bonitas, bueno, la gastronomía, que bueno, eso es una cosa que... Sin duda, sin duda.
Pues Sebastián Ruiz, capitán jefe de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Asturias, muchísimas gracias por acercarse hasta nuestros estudios, bueno, y comentarnos cómo es Asturias a vista de pájaro, cómo es la labor que ustedes realizan en equipo junto con los mecánicos y con los demás y que están desde ahí arriba, bueno, pues vigilando que todo vaya bien, que todo vaya correcto. Muchas gracias, yo se lo agradezco también y nada, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ya lo ven, siempre vigilando desde arriba, con lo cual prudencia, sobre todo en estos días, en estas horas de salir a la carretera, que vale más llegar un poquito más tarde que no llegar, sin duda. Vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de insectos o de lo que muchos, profanos en la materia, denominaríamos bichos. Bueno, vamos a hablar y además con una persona o con dos personas que los conocen muy bien. Paso a presentárselos. Miguel Moya es profesor, entomólogo y presidente de la Asociación Entomológica de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, su hija Elena Moya. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, que lejos de continuar esta tradición, derivó por otra parte, en lo profesional. Bueno, luego hablaremos de ello. Miguel, ¿por qué su afición por lo que muchos llamarían bichos? Bueno, insectos, usted tiene los nombres, lógicamente, técnicos. Normalmente se les llaman bichos, pero nosotros los llamamos insectos. Ajá. Y esto ya me viene, pues fíjate, muchísimo antes de hacer la primera comunión. Fíjate qué edad tendría yo. Ya siendo pequeño, ya cogía yo por ahí mis mariposas, mis bichos, sí, y los colocaba con aquellos alfileres de costura, sí, imagínate, ¿no? Pues en una caja de zapatos, de cartón, y así empecé haciendo una colección, ni más ni menos. Luego, poco a poco, pues ya vi que aquello tendría alguna importancia y empecé a conectar con personas ya mayores que estaban metidas en ello, y bueno, pues así fue como surgió. Pero no fue algo, voy a decir, nato. Sí. Yo mismo, ¿no? Que de pequeño me dio por los insectos. Sí es verdad que mi padre, a mi hermano y a mí, nos llevaba muchísimo al campo, claro, y quizá en el contacto con la naturaleza, pues aquello me agradó, me sorprendía día a día, ¿no? Todo lo que yo podía ver. Claro, bueno, empezó desde pequeño. Actualmente, ¿cuántos insectos puede tener? Bueno, pues yo actualmente, con más de 300 y pico cajas de insectos, hablo de extendidos, disecados, pues más de 5.000, ¿no? Más de 5.000. Más de 5.000. Más de 5.000 tengo por ahí metidas. Y después, pues también pues, insectos vivos, para seguir un poco su desarrollo e incluso para hacer algunas exposiciones que en colegios a los niños les gusta. Sí. Y bueno, pues tengo ahora mismo alrededor de unas 20 y tantas especies de insectos palo vivos, ¿no? Y alguna oruga, siempre estoy criando alguna cosa. Alguna cosa. Siempre. Bueno, ahí sobre la mesa tenemos la caja, bueno, que podemos ver. Dentro, ¿qué es lo que tenemos y que vamos a ver a continuación? Dentro lo que tenemos es lo que denominamos insectos palos, insectos hoja. Ajá. ¿No? Y son espectaculares. Estos son tropicales. Estos son tropicales. Vamos a sacar alguno que yo creo que puede ser interesante. Dentro de los insectos hoja, Ahí hay uno. aquí tenemos, bueno, aquí tenemos primeramente lo que es un insecto palo tal cual. Sí. Este. Al Es tocarle, un él se quedó Phaeopharos. quieto. Al tocar, fíjate que lo primero que hace es extender las patas delanteras. Gire la mano un poquito hacia ahí. Ahí, Sí. un poquito. Así. Entonces, lo primero que hace es extender las patas delanteras para que parezca pues, perfectamente un palo, una ramita seca que acaba de caer, ¿no? Sí. Se ve, creo que se ve perfectamente, lo voy a subir un poquito. Ahí. Bueno, Ahí pues, mejor, sí. ahora mismo le estamos molestando porque los insectos palo normalmente, en general, se mueven por la noche, que es cuando comen y buscan también sus gotitas de agua pues, Sí. para beber. Claro. Tenemos otro que quizás sea más, no es que sea más interesantes, para mí lo son todos, Juan, Sí. pero tengo, por ejemplo, el Heteropteris dilatata de Tailandia, que en este momento está ofreciéndome
la parte posterior del cuerpo porque ve que lo voy a coger y entonces se prepara para defenderse. Sí. Entonces voy a explicar cómo se defiende. ¿Ves? Ahí está. Lo primero que hace es ruido con las alas. Sí. Después, si nos fijamos en sus patas posteriores, Sí. las de atrás, tiene una serie de pinchos. Si yo metiera el dedo por aquí y él nota mi dedo, pues inmediatamente lo cerraría como una tenaza para hincar, Sí. para traspasarme con sus pequeñas espinas. Duele, no mucho, pero bueno, es su forma de realmente de defensa, es un sistema de defensa. Y ahora mismo está emitiendo un ruido, Sí. ¿eh? Sí. Se está moviendo, está levantando las alas. Este es uno de los insectos hoja más pesados en grosor, más pesados del planeta, hasta ahora conocido. Claro. Porque tenemos el insecto palo, por ejemplo, de mayor tamaño en cuanto a extensión, largo, pues mide unos 36 centímetros. Pero como digo, este es el más pesado. A pesar de hacer esa tenaza que nos decía con las patas, entiendo que la principal arma que tienen estos tres, por ejemplo, es el camuflaje. Por supuesto. Es lo que nosotros denominamos mimetismo críptico. ¿Y qué es el mimetismo críptico? Bueno, pues la cripsis se divide en dos partes. La cripsis sería la facultad que tienen para pasar desapercibidos. ¿Y cómo lo hacen? Estando quietos. Sí. Porque, aunque ahora esté el movimiento, si estuviera en su terrario o en la selva, pues él estaría por el día absolutamente quieto. Eso sería la cripsis, para pasar desapercibido. Y el mimetismo, pues es cuando su apariencia es similar pues, a una hoja, como es este el caso, Sí, es el caso. o por ejemplo pues, a un palito. Pero bueno, llamamos mimetismo críptico porque ambas opciones, ambos efectos van siempre paralelos, van seguidos. Claro. Digo una cosa, a usted no, porque veo que le conocen, pero si lo cogiera yo y me picara o me atrapara esa tenaza, ¿qué ocurriría? Nada, un pequeño susto, un pincho, pero no hace más. Tengo que decir que los insectos palo, insectos hoja, los hay insectos corteza, Juan, ninguno de ellos tienen veneno, por lo tanto no pican, de hecho son herbívoros todos, solo comen plantas, ¿no? Claro. Pero sí que tienen sistemas de defensa. Algunos incluso emiten unas glándulas en el cuello, unas sustancias que pueden ser, bueno, pues no peligrosas para nosotros, pero sí para los pájaros, ¿no? Pueden ser urticantes, como el orofuetes peruana, pues es, como digo, es un insecto palo que emite precisamente unas sustancias blancas. Correcto. En Asturias, bueno, estos son ejemplares del sudeste asiático en este caso. En Asturias, ¿qué es lo más común que nos podemos encontrar? En Asturias tenemos insectos palo también, tenemos insectos palo. Hay uno en concreto, que además lo estoy criando también, el Clonosis gallica, pero tenemos unas mariposas que hay que conservarlas realmente preciosas, espectaculares, tanto diurnas como nocturnas, porque las polillas, que son las mariposas de la noche, la mayoría piensan que tienen colores apagados, tristes, marrones. Las hay verdes, como este de verde, preciosas, no son muy grandes, si es verdad, ¿no? A lo mejor una envergadura de un centímetro y medio, pero bueno, por el día tenemos la limonera, que es esta amarilla tan bonita que ya va a empezar a volar en cuanto pasen estos fríos, enseguida va a empezar a volar. Y la patura, que es una tornasolada, que es preciosa. Estoy viendo ahí, por ejemplo, este logotipo de la Y con la O, pues imagínate que cuando le da el sol, las alas son así, de un morado a tornasolado precioso, cuando le da el sol. Claro. Bueno, en Asturias últimamente se habla de la avispa asiática, de la plaga de la avispa asiática. Bueno, ¿qué ocurre con esto? La avispa asiática o la avispa velutina, pues realmente el grave problema, como muchas de las especies invasoras que nos vienen, ahora me está enganchando, el grave problema es porque es una gran depredadora de las abejas. O sea, realmente, cosa que nuestras avispas pues no hacen nada, conviven perfectamente. Ahora, también tengo que decir que la avispa asiática o la avispa asiática pues no es la avispa más grande que tengamos. En España, en Europa y en España y aquí en Asturias, tenemos que la confunde la mayoría de la gente. A mí me han llamado muchas veces y digo, no es la avispa asiática, es la Vespa crabro, que es incluso bastante mayor
que la avispa asiática, pero es totalmente inofensiva. Bueno, inofensiva, es muy tranquila, pero si la coges te va a picar. Claro, ¿no? claro. Entonces, lo peor que tenemos de esta invasora es a causa de los estragos que está haciendo precisamente con las abejas. Con las abejas. Terrible, tremendo. Tengo que preguntarle, creo que ya le preguntaron 1000 veces, pero si se acaban las abejas, ¿se acaba el mundo? ¿O esto es como si todos los chinos saltan a la vez y hay un terremoto? Efectivamente, sí. Dicen, Eso me ¿no? lo preguntan, dicen, me lo preguntan. No, yo tengo que decir que realmente uno de los insectos más polinizadores, efectivamente, pues pudiera ser, es la abeja, y nos ayuda muchísimo. Pero cuidado, tenemos muchos insectos que son todos polinizadores. Claro. Y si tenemos que hablar de alguno muy similar a la abeja, sería el famoso abejorro, no el abejorro este negro que vemos, sino uno que es muy peludo, con bandas amarillas, negras y al final un poco de blanco, que es el Bombus terrestris. Sí. Bueno, pues el Bombus terrestris claro, no hace miel, Claro. pero sin embargo poliniza tanto o más que la abeja. De hecho, hay granjas que venden el Bombus terrestris en sus panales, precisamente para colocarlos en pumaradas Claro, o claro. en cualquier otro cultivo, Claro. porque van a fertilizar perfectamente las flores, ¿sabes? O sea, más todavía que las abejas. Y una puntualización, la abeja, en cuanto hay 5, 6, 7 grados de temperatura, cae, no puede volar. Y el Bombus terrestris te aguanta hasta 2 grados y sigue volando. Aguanta ahí. Aguanta. Aguanta duramente, claro. Un machote. Elena, tengo que preguntarte, Dime. y a papá no le gustó el fútbol, le gustaron los insectos en este caso. Claro. ¿Cómo se lleva lo de vivir con... ¿Con tantos insectos? Bueno, pues yo como me he criado ya desde pequeña, creo que prácticamente incluso habría correteando por la cuna alguno. Alguno habría, claro. Pero sí que es cierto que yo lo cuento a mis amigas y ellas se echarían las manos a la cabeza. Tú vas al baño, te lavas los dientes y de repente ves en la toalla colgado un insecto palo. Y claro, no es precisamente lo ideal. Vas ahí y te lo encuentras o en la pared o en algún cuadro y yo, papá, que se te ha escapado aquí haciendo el cambio de la zarza, que es lo que normalmente comen, roble o cualquier otro alimento. Sí. Bueno, pero más allá del susto... Bueno, más él nos allá decía de que lo no hacen anecdótico nada, y el susto, claro. no hace nada. Claro, claro. Pero no decidiste continuar esta afición. No, en este caso. me gusta, le tengo acompañado, incluso pasado noches, yendo en tienda de campaña a diferentes sitios, Bueno, pero no sería algo a lo que yo me quisiera dedicar. claro, claro. Bueno. Miguel, ¿qué es entomología.net? ¿Qué nos podemos encontrar en entomología.net? Bien, entomología.net, que ya nació en el año 2001, creo, esta página. En principio era simplemente una página web donde ofrecíamos una serie de entrevistas, como la que me estás haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, por escrito. Sí. Ofrecíamos incluso una bibliografía, libros interesantes, ¿no? Fotografías que nos venían de compañeros, de colegas, pues que íbamos colgando, ¿verdad? Y sobre todo muchos artículos interesantes que íbamos publicando allí. De aquel entonces, del año 2001 en la actualidad, pues entomología.net ha subido, digamos que se ha agrandado un poquito y ahora pues llevamos ya casi 5 o 6 años con la asociación. Que partió de entomología.net, la Asociación Entomológica de Asturias. Y entonces ahora ya los artículos ya no son esos artículos pues de hablar con el amigo y decir, oye, mira, escríbeme una cosita, yo te la... No, ahora ya son artículos científicos, son artículos que son previamente filtrados por si hay algún error, por ejemplo, alguna errata, y luego eso ya se publica con su ISBN, Claro, en fin, todo y claro. tal. Y esto es lo que se va a encontrar. Tenemos un apartado de bibliografía, pero donde se pueden descargar bastantes artículos, aparte de los que hacemos, se pueden descargar artículos y libros que no tienen el copyright, sino que legalmente ya se pueden descargar sobre insectos. Pues tenemos sobre todos los órdenes, sobre dípteras, que son las moscas, sobre insectos palos, fásmidos, sobre lepidópteros, las mariposas. Pues creo que es una página bastante interesante para aquel que le guste introducirse en ello. Para el tema del que le guste, que sea tremendamente aficionado a este tema, como es usted, ¿el sudeste asiático
al menos a priori, es el paraíso de todas estas especies? Hombre, sí, toda parte del Pacífico, del Índico, el Océano Pacífico, el Índico y tal, toda esa zona es exuberante. Y es exuberante por el calor que hay y no solo la temperatura, sino también el grado de humedad tan alto. Eso lo que hace es que proliferen una vegetación, un follaje grandísimo, precioso, y por supuesto a la par pues esta cantidad de insectos que son bastante más grandes que lo que hay aquí y de colores más llamativos. Claro. Sí. En este caso, estos que tiene aquí, bueno, pues no hacen daño, No. pero los hay que en esa zona, además del mundo, que sí pueden llegar a hacer daño, ¿no? Si nos pueden plantear alguna complicación grave. Bueno, en mariposas realmente no hay mucho problema. Insectos palos ya lo he comentado antes, pero bueno, tenemos, los mosquitos no son como los de aquí, ¿no? El dengue, si hablamos del dengue, pues imagínense que aquí ya se están detectando algunos casos, ¿no? Las abejas, por ejemplo, pues hay muchas especies de abeja. Aquí tenemos una, la apis mellífica, pero hay muchas especies de abeja. Y algunas puede ser, quizás, bueno, pues el veneno puede llegar a tener algunos trastornos, Claro. ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de las arañas, que no son insectos, ¿no? Son arácnidos, es distinto, pues allí pues hay una serie de arañas, como la araña del violín, por ejemplo, en Chile, en Colombia, que pueden llegar a destrozarte con una picadura pues toda una mano, es decir, te puede dejar... Bueno, en Colombia bien está. Entonces, Bien en está, Colombia, allí. en Chile... Aquí tenemos suerte, ¿eh? No hay... No, se lo decía lo del sudeste asiático porque el otro día leía, durante la Segunda Guerra Mundial, los marines americanos se disponen a asaltar un atolón ocupado por los japoneses y el oficial médico, antes de desembarcar, les dice, si os pica esto, pasa esto, si os pica esto, pasa esto otro, si os pica esto, pasa esto otro, si os pica esto, pasa esto otro, si os muerde esto, pasa esto otro. ¿Alguna pregunta? Y uno de ellos preguntó, vamos a ver, si hay todo eso, ¿por qué no se lo dejamos a los japoneses? Entonces ya los japoneses se peguen con todos estos bichos. Entonces, claro, así todo. Sí, tuvo buena idea. Así todo, tuvieron que ir allá. Tuvieron que ir. Bueno, para aquella persona que le esté viendo y quiera acercarse al mundo de los insectos, a dejar de denominar los bichos, Sí. ¿cómo ponerse en contacto con ustedes, con la asociación? ¿Cómo empezar de una manera, bueno, pues como empezó usted quizás, con una caja de zapatos y unas mariposas? Sí. Bueno, lo primero es conectar con personas que, como por ejemplo a través de la revista entomología.net, personas que ya estamos metidas, introducidas durante muchos años, ¿no? Y bueno, pues se pueden asociar o simplemente pueden llamarnos y nosotros pues podemos indicarles, pues como hemos hecho en muchas ocasiones, cuáles serían aquellos libros para comenzar. Claro. Siempre y cuando tengan precisamente pues esa afición, que parece que estaba latente, bueno, tienen esa afición. Yo como profesor, pues muchos críos me lo preguntan y si tengo un par de ellos, ¿no? Nacho y otro por allí que bueno, pues siempre me están trayendo bichos y tal, y bueno, pues yo les ayudé hablando con los padres diciendo, pues mira, podría empezar a leer este libro, ¿no? Y bueno, y guiarles un poco. Claro. Y muy importante que hablen con personas que ya estén introducidas en el mundo de la entomología. Correcto. Muy importante, claro. Correcto. Bueno, ¿qué primavera nos espera? Entró la primavera hace poco. Magnífica, magnífica, porque con todo este grado de humedad que estamos teniendo en el suelo, me refiero, con todo lo que está lloviendo, que falta hacía, y con todas las nieves, yo creo que va a haber una eclosión quizá un poco tardía, porque estas últimas nieves pues, van a hacer que muchos insectos que iban a eclosionar, a salir, pues van a esperar un poco más, porque además la vegetación también está un poco latente, entonces ellos saben cuándo pueden nacer y pueden comer, ¿no? Claro. Las plantas nutricias. Yo creo que va a ser una primavera muy interesante. Para finalizar, una curiosidad. La persona que nos puso en contacto me decía, tiene hasta tarántulas, ¿es así? Sí. Espero que no te las has encontrado en la toalla. No. Ni en la cuna. No, afortunadamente no. Bien. Sí, tenemos unas cuantas tarántulas que, como digo, las utilizamos sobre todo para hacer exposiciones y para llevarlas a los colegios e inculcar, bueno, pues iba a decir el amor, el respeto, claro. El respeto que debemos de tener a todos los animales y a la naturaleza en general. Hay veces que incluso a mí me preguntan, dice, bueno, sí, habláis mucho del respeto, habláis mucho de que os gusta mucho la naturaleza, de que hay que preservar la naturaleza, ¿verdad?
pero usted tiene ahí un montón de cajas con insectos pinchados. Sí. Y esto es una guerra a veces que tenemos algunos entomólogos, los entomólogos de cámara, que van haciendo fotos, que está muy bien, está fenomenal, pero claro, cuando a mí algunos colegas, algunos compañeros me dicen, oye, mira, he fotografiado esto, ¿qué mariposa es? Y de visu puedo acertar y decir, claro, sí, es esta, claro. Pero es que muchas veces hay mariposas, sobre todo las nocturnas, las polillas, y insectos palos de España, que necesitamos sacrificarlos. Y yo soy el primero que cada vez me cuesta más, pero tengo que sacrificar. ¿El porqué? El objetivo es porque para saber la especie tenemos que realizar lo que llamamos la genitalia. La genitalia es la extracción del aparato genital, masculino o femenino, el andropigio o el ginopigio, como llamamos. Y entonces, a través del estudio de la genitalia, podemos entonces ya clasificar o determinar de qué especie se trata, qué especie es. Entonces no hay otra manera que sacrificarlo. Claro. Y entonces, bueno, pues los tenemos luego en cajas. Claro. Pues Miguel Moya, profesor, entomólogo y presidente de la Asociación Entomológica de Asturias. Elena Moya, colaboradora, que no sé si sucesora, aunque con el tiempo, bueno, pues lo veremos. Se verá. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es, bueno, pues esa naturaleza que debido a ese camuflaje tan impresionante puede pasar desapercibida, y más si en este caso, bueno, pues proceden de países tan lejanos. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto y con esa sencillez. Pues a ti, Juan, muchas gracias. Gracias a los dos. Nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos ya en el ecuador del programa, como todos los miércoles, tiempo para Espacio Inclusión, hoy desde una perspectiva distinta. Pero antes, y dadas las fechas en las que nos encontramos, tiempo de Semana Santa, de procesiones, de estaciones de penitencia, vamos a recabar la ayuda de José Manuel Valdés para conocer los términos que tienen que ver con la Semana Santa en la lengua de signos española.
Continuamos y como todas las noches de los miércoles vamos a abordar a partir de estos momentos espacio e inclusión. Si bien en esta ocasión vamos a hablar precisamente de lo contrario, vamos a hablar de prevenir la exclusión. ¿Cómo? Pues con un programa puesto en marcha, impulsado desde la Universidad de Oviedo para formar a formadores. Vamos con ello. Bueno, para hablar de este asunto se encuentran esta noche con nosotros y paso a presentarles a Javier Fombona, él es profesor titular de la Universidad de Oviedo en la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Y junto a él, Julia Magdalena, directora del CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, decíamos, espacio de inclusión normalmente, bueno, pues trata de aquellos colectivos, personas, bueno, que tienen que reclaman la inclusión plena en nuestra sociedad. En este caso vamos a hablar de un programa impulsado desde la Universidad de Oviedo para formar a formadores que eviten que personas caigan en la exclusión. Es decir, vamos a darle un giro a la inclusión. Este trabajo se ha presentado en París recientemente, bueno, pues hace aproximadamente 10-15 días. ¿En qué ha consistido, básicamente? Efectivamente, estamos en un proyecto de carácter internacional que parte de la Universidad de Oviedo, donde intentamos abordar y resolver algunos de los problemas europeos graves, como puede ser el desempleo y como puede ser los problemas de exclusión social, que están íntimamente relacionados. Yo creo que desde la Facultad de Formación del Profesorado tenemos que dar propuestas, tenemos que dar sugerencias, y así lo estamos haciendo en el proyecto, para compartir buenas experiencias desde distintas perspectivas, desde España, sí, desde Portugal, desde Italia, desde Francia, que son los países que componen este proyecto, para compartir, como digo, buenas experiencias para resolver o abordar estos grandes desafíos desde la perspectiva de la formación de los profesores destinados a abordar o trabajar con estos colectivos. Claro. He visto que es un proyecto multinacional. Bueno, pues participan además de nuestro país, participan otros varios. Entiendo entonces que las necesidades, las carencias, las virtudes y los defectos son comunes a países de nuestro entorno, porque muchas veces pensamos, o en España tendemos a pensar, que nosotros estamos peor que los demás. Correcto. Yo creo que compartimos problemas a nivel europeo, véase envejecimiento, véase los altos niveles de desempleo, véase cómo asimilar problemas de inclusión social, emigración, etcétera, etcétera. Sí. Y lo compartimos muchos de los países del sur, véase Portugal, Italia, España, y a veces tenemos que compartir soluciones. Y a veces, dentro de esta perspectiva europea, somos más afines que con otros países distantes, o aunque sean próximos idiomáticamente, sí, pero distantes geográficamente. Tenemos que compartir soluciones con nuestros vecinos de Portugal, con nuestros vecinos de Francia, de Italia, porque posiblemente los trabajadores, posiblemente esas personas, van a estar repartiéndose dentro de esas instituciones. Yo creo que en el proyecto estamos vinculando algunas soluciones reales, por eso el proyecto se llama Compartir buenas experiencias, buenas prácticas, claro, y en eso está. Claro. En Asturias hay 11 centros para adultos, con 9.000, atendiendo a 9.000 personas al año. Bueno, ¿qué perfiles más comunes de alumnos nos podemos encontrar? Centrándonos un poquitín en el tema que nos ocupa, sí, podríamos hacer dos catalogaciones. Las personas que se forman para mejorar en su empleo o aquellos desempleados que se forman para volver al mundo laboral o iniciarse en el mundo laboral. Sí. Serían las dos tipologías más amplias que abarcarían a todos los alumnos si nos centramos en el proyecto en el que estamos trabajando. Claro. ¿Qué carencias nos encontramos en Asturias y cómo contrarrestarlas? Las carencias en Asturias son similares a otras comunidades e incluso a otros países, como es el caso de nuestro proyecto. Como muy bien decía Javier, el envejecimiento, la necesidad de formarse, la educación permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida, algo que es necesario y por el que todos en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar. Sin duda. Bueno, hace años había adultos que iban al servicio militar, bueno, pues en algunos casos sin saber leer, sin saber escribir, y allí aprendían lo básico. Incluso había oficiales cuya labor era, bueno, pues poner escuela, ¿no? Poner clase y tal. Bien,
¿A qué nivel está Asturias? Quiero decir, ya no, entiendo que ya no hay analfabetismo en Asturias, ¿no? Prácticamente está erradicado. El analfabetismo que tenemos ahora es funcional. La gente puede ser analfabeta porque no domina nuestro idioma, pero a lo mejor tiene una carrera en su país. Claro. O puede ser analfabeta en nuevas tecnologías, en lenguas extranjeras. Pero aquella alfabetización que podemos asociar con aquella España que intentaba resurgir estaría erradicada. Claro. Javier, ¿cómo se desarrolla una vez explicado el marco teórico? ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo se va a desarrollar? Claro, son grandes desafíos. Evidentemente, un proyecto puntual no puede dar respuesta ni puede solventar estos grandes problemas europeos. Sí. Pero sí pensamos que abordarlo desde el ámbito educativo, implementando nuevas estrategias metodológicas, educativas, haciendo propuestas relacionadas con el aula, los centros de educación de adultos, nuevos diseños de programaciones educativas, comunicaciones en eventos científicos donde se esté manifestando que efectivamente hay un grupo humano que intenta solventar, y creo que se han dado pasos positivos al respecto y debemos compartirlos en esos foros, véase congresos, véase encuentros internacionales en los cuales vemos que hay experiencias exitosas al respecto. Eso es el proyecto, intentar aprovecharnos de las cosas buenas que estamos haciendo en estos países tan similares, si cabe. Claro. Tengo una duda. Cuando se habla del tema educacional, del tema educativo, bueno, pues hay veces que muchas personas dicen, bueno, es que en Finlandia, bueno, es que en Noruega, no, es que en Dinamarca. Y entonces dices, bueno, ¿es tanto como dicen el nivel? ¿O hay que aplicar aquello que decían quizás los mayores, que decían, cuidado, que ahí tampoco atan los gatos con longaniza? Claro, yo no quisiera caer en el mismo problema de indicar que estos son así, nosotros somos... Es cierto que Europa es un continente variado, con 30 culturas, idiomas, una complejidad que es enriquecedora también, ¿no? Yo recuerdo que mis estudiantes Erasmus, cuando van a veces a Latinoamérica y demás, tienen más problemas por cuestiones de equiparación de títulos y demás que si van a Europa. Es decir, hay más afinidades en Europa casi que nuestros alumnos cuando van a Latinoamérica. Yo creo que aún así es un continente rico en perspectivas. Evidentemente, el sur tiene otra, digamos, otra mentalidad. Estamos más próximos a África, más próximos a Latinoamérica. Tenemos otro perfil de estudiante distinto al norte de Europa. También otro carácter, ¿no? Claro. No es fácil decir, nosotros somos así, tenemos que ser como aquellos, ni ellos tienen que ser como nosotros. Cierto, siempre digo, ellos vienen aquí a disfrutar a España las vacaciones y a disfrutar de un tiempo, por algo será, ¿no? En ocasiones, ¿no? También tenemos grandes desafíos, grandes problemas culturales, y creo que estamos en ello. Pero a grandes retos, grandes proyectos, el programa Erasmus en el que estamos, con el proyecto, yo creo que es muy positivo, que estamos consiguiendo grandes logros, movilidades de casi más de 3 millones de personas, de estudiantes, son muchas personas, haciendo vínculos emocionales, culturales, profesionales, que son muy importantes. Claro. Por otra parte, Julia, cuando una persona cae en el desempleo, bueno, pues corre el riesgo incluso de caer en la exclusión. Bueno, pues se acaban los fondos, se acaba el paro, bueno, pues hay incluso personas que entran en un proceso de depresión, ven que no se sienten útiles. Bueno, vimos miles, por no decir millones de casos durante la crisis, que los que entienden dicen que ya pasa. Bueno, hay que buscar la oportunidad dentro de la desgracia, es decir, es un buen momento para entonces formarse y decir, bueno, ¿en qué flojeo? Pues mira, no sé idiomas o no sé manejar un ordenador. Ese es el momento de decir, adelante, voy a reforzarme para si llega la siguiente oportunidad. Efectivamente, ese sería el momento idóneo. Todos son adecuados, pero ese sería idóneo. Ahí entramos en colaboración con el Servicio de Empleo y ellos son quienes nos derivan a veces a esta gente que a lo mejor con una formación en idiomas, en nuevas tecnologías, una educación secundaria, una formación a nivel de bachiller, podrían retomar su formación y volver a incluirse en el mundo laboral.
desde luego que es un momento ideal, porque a veces, aunque siempre nos tenemos que formar, el trabajo, las prisas, la familia nos lo impiden. Entonces ahí es un parón en el tiempo y a grandes problemas, grandes soluciones. Hay que ir al centro de adultos, ponerse las pilas, estudiar y en poco tiempo volvemos al mundo laboral, siempre en colaboración con empleo. Si trabajamos de forma aislada nunca vamos a llegar tan lejos como de forma colectiva, ¿no? Como dice el proverbio. Lógico, sin duda. Bueno, el día a día en el CEPA de Gijón, ¿cuántas personas atienden al año aproximadamente? Entiendo que junto con el de Oviedo será el más numeroso. Sí, el más grande es el CEPA de Gijón por el ámbito que abarca. Tenemos clases en Candás, Gijón, en 2 zonas, Pumarín y Gijón, y en Villaviciosa. Es el centro con mayor profesorado, mayor alumnado, hablamos de 3.000 alumnos por curso escolar, y hay una formación también a distancia, una semipresencial que facilita a todo el alumnado que tenga cargas familiares o problemas de turnos horarios que se puede incorporar a las clases. Da respuestas. La prueba es que el alumnado sigue en aumento, entonces entendemos que la respuesta es la correcta. La Consejería de Educación es la que está detrás de este centro. Sin duda. Javier, próximas acciones, porque esto entiendo que no para aquí, es decir... Nosotros estamos casi mitad de proyecto, pero mitad de proyecto en el periodo físico real de funcionamiento del proyecto. El proyecto tiene una vocación de extenderse en el tiempo, porque efectivamente nuestra acción, la acción de la Universidad de Oviedo sobre el profesorado, tanto sus propios alumnos como las instituciones, el caso de los CEPAs, que están a pie de calle trabajando con estos perfiles humanos, son fundamentales para transmitir de generación en generación las ideas que intentamos explorar. Próximas acciones tenemos en Lisboa, organizado dentro del propio proyecto, un congreso internacional, donde uno de los socios asume una responsabilidad de dar difusión científica en ese otro ámbito más académico, si cabe, a todas estas propuestas de diseño educativo, diseño formativo. Y entonces el próximo julio habrá este evento en el cual invitamos a toda la comunidad, tanto académica como de profesionales y demás, a participar en él de una manera virtual, de una manera presencial, y compartir dentro de esa filosofía de buenas experiencias, de buenas prácticas, para seguir resolviendo este gran desafío que es el empleo y la inclusión. Sin duda, pues muchísimas gracias a los dos. Javier Fombona, profesor titular de la Universidad de Oviedo en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Muchísimas gracias. Julia Magdalena, directora del CEPA, Centro de Educación para Personas Adultas de Gijón. Muchísimas gracias. Centro de enseñanza, creo, ¿no? Educación de personas adultas, bien. Pero bueno, nos conocen como CEPA, no pasa nada. CEPA Gijón, en este caso. Pues muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros y acercarnos, bueno, pues esa labor que han presentado en París. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos rapidísimamente a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Cuando estamos en vísperas de Jueves Santo, es conveniente recordar que en determinados momentos de la historia, un simple gesto puede hacer cambiar pues, algo tan enorme como el devenir de la humanidad. Y precisamente del gesto que hizo un hombre, de un gesto como este, tan simple como lavarse las manos y después secárselas. Vamos a hablar a continuación en un paseo por la historia. Paseo por la historia que nos damos, bueno, pues como cada mes con José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Para hablar, bueno, muchos lo habrán adivinado, de la figura de Poncio Pilato, un actor, o Pilatos, no está muy claro, un actor secundario completamente en la Semana Santa o en la Pasión de Cristo, pero que tiene su importancia y que hoy vamos a rescatar a caballo entre la historia y la leyenda. ¿Quién fue Poncio Pilato o Pilatos? Bueno, mejor Pilato, según Pilato. Pilato mejor. Pilato. Sí, la transcripción al parecer es mejor Pilato.
Bien, bien, en singular. Bueno, nada, sencillamente era el prefecto de Roma en la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de nuestra era, es decir, en el momento en que Jesús fue muerto y condenado y muerto. Bien. ¿Qué era ser prefecto? A ver, era ser el representante de Roma en la provincia. Podríamos traducirlo por gobernador. Gobernador con atribuciones amplias, militares, civiles y dentro de ellas fiscales, es decir, responsable de la recaudación de impuestos, tributos y sobre todo judiciales, porque él preside el tribunal que condena a Jesús. Y bien, en otras fuentes aparece como procurador, pero es un término inexacto. ¿Por qué? Porque ese concepto no se usaba en esos años todavía, hasta después de Claudio, del emperador Claudio, y no empezó a usarse, digamos, el término procurador. Pero claro, Poncio Pilato actuó en tiempos del emperador Tiberio, entonces en ese momento es más correcto hablar de prefecto. Claro. Lo que pasa es que hay algunos autores romanos, como Tácito, que mencionan la palabra procurador, pero bueno, no, hablaremos de prefecto o gobernador también. Como prefecto o gobernador, en Esto este es, caso. sí. Bueno, ¿se sabe algo de él históricamente antes y después de los hechos ocurridos con Jesucristo? Pues mira, fuentes históricas de él tenemos muy pocas. Algunos autores nada más. Tácito lo menciona de pasada, que es uno de los autores romanos más conocidos. Después hay dos autores judíos que hablan más ampliamente de él. Filón de Alejandría y el conocido Flavio Josefo, que es un autor judío romanizado, y luego ya los propios evangelios. Y realmente no sabemos mucho de él ni antes ni después. Sabemos que, bueno, bien, sí, es un cargo de confianza del César, Tiberio, del emperador, pero que no pertenecía a la nobleza romana, no era de la clase senatorial, sería de algo así como lo que hoy llamaríamos una especie de clase media, el orden ecuestre. Algunos incluso dicen que sus orígenes eran más humildes y todo, es decir, podían ser orígenes hasta proceder de la clase de los libertos, antiguos esclavos liberados y tal. Bueno, bien. Luego, conocemos algo más sobre su desempeño como gobernador en todo lo que atañe a la pasión y muerte de Jesús. Y bueno, y también algunos episodios previos bastante, digamos, polémicos que tuvo con los judíos. Como por ejemplo. A ver, lo que sabemos de él, bueno, en primer lugar, ya partimos de la base de que de todas las provincias del Imperio Romano, Judea era una de las más conflictivas y el desempeño de gobernador allí era realmente difícil. Pero él tampoco lo hizo mucho más fácil. Lo que sabemos de él es que su gestión se caracterizó por una falta total de tacto y los incidentes con los judíos fueron continuos y en ocasiones al parecer propiciados por él mismo, porque él mismo ya se ocupó de tener una actitud bastante hostil y provocadora hacia los judíos, que tampoco por otra parte hacía falta provocarlos demasiado porque vivían en un estado de permanente agitación, rebeldía. Hubo dos momentos, hubo dos graves incidentes provocados porque Pilato ordenó colocar los estandartes de las legiones con las efigies del César frente al templo de Jerusalén. O sea, estaban colocados en la fortaleza de la Torre Antonia, que formaba parte casi ya del propio recinto del templo, en un ángulo, mirando hacia el propio templo, y eso fue interpretado por los judíos como una auténtica provocación. Bueno, se quejaron ante él, enviaron una delegación de miembros del Sanedrín a protestar. Pilato los ignoró durante 5 días, pero luego se hartó de ellos, les amenazó con ejecutarlos. Ellos, lejos de amilanarse, pues se vinieron arriba, ofrecieron sus cuellos a los soldados para que los soldados actuaran y tal. Entonces él, en ese momento, tuvo que replegarse, llevaba pocas semanas todavía de prefecto en el cargo, y ahí tuvo que dar su brazo a torcer y, para no causar un conflicto político aún mayor, retirar las imágenes del emperador, las imágenes divinizadas del emperador. Ese conflicto lo volvió a reproducir años más tarde, y esta vez las colocó en el Palacio de Herodes en Jerusalén. Y también, bueno, ante las protestas de los judíos y tal, bueno, pues a protestas de los judíos que amenazaban con quejarse personalmente ante el César. Sí. Tuvo que también retirarlas por segunda vez.
En otra ocasión, al parecer, se dispuso, construyó un acueducto para llevar agua a Jerusalén, una gran obra de unos 40 kilómetros de envergadura, de longitud, y pretendía usar dinero del tesoro del templo. Pero también ya, por lo visto, con la complicidad de algunos de los sacerdotes. Pero bueno, el proyecto fue descubierto y ahí se formó también la típica tumulto. Ya de aquella metían la manina en el erario público, mira tú, ya de aquella ya les llamaba el tema. Ya, cada vez que había la manina para allá. un episodio de estos, se formaban auténticos tumultos en Jerusalén, en toda la ciudad, en la propia explanada del templo, que solían... Entiendo que él entonces se llevaba mal con las autoridades judías eclesiásticas, en este caso, y para una vez que trata de quedar bien con ellos, arma la que arma. Sí. Bien. El equilibrio de poder muy precario, entonces, en Jerusalén siempre, y la provincia de Judea... Siempre precario. Bien, y él se sostiene allí por las armas, lógicamente, de las legiones de Roma. Sí. Bueno, ¿por qué el templo tenía guardias armados? Porque cuando le presentan a Jesús para juzgar, Jesús ya viene torturado, lo han detenido... A ver, el poder de la clase sacerdotal allí en Jerusalén era enorme, era un poder, casi un contrapoder al poder civil, ya bien fuera de los propios reyes de Judea o incluso de los propios romanos y tal. Entonces, el templo era una auténtica institución, que recibía todos los días a centenares de personas en momentos de fiesta, como la fiesta de la Pascua y tal, miles incluso, entonces era preciso tener para ellos una fuerza armada allí que pusiera orden y que también protegiera a los propios sacerdotes de las iras del pueblo si en algún momento se desataban y tal. Claro. Era una especie de policía religiosa también, eso no debe extrañarnos, es algo que ocurre hoy en día en cierto modo en los países islámicos. En los países islámicos. Sí. Bueno, las autoridades, los sumos sacerdotes del templo le presentan a un reo, en este caso a Jesús, para que lo juzgue, porque no tienen poder ellos para condenarlo, tiene que ser... No tienen poder para aplicar la pena capital. La pena capital, no pueden matarlo ellos, tiene que ser el poder de Roma. Sí. Lo juzgan y Pilatos, bueno, pues lo hemos visto en películas, se ha leído en la Biblia, les da a elegir entre Barrabás y entre el propio Jesús. Bien, Barrabás, ¿qué se sabe de Barrabás? Era uno de tantos revoltosos que al mismo tiempo que podíamos decir que podían pertenecer a uno de tantos grupúsculos armados y sediciosos, celotes o no, también podían combinar esta, digamos, disidencia política con el simple bandidaje, una cosa no excluía a la otra. Y bueno, estaba en aquel momento preso de los romanos. Y entonces, es la alternativa que Pilato, que al parecer no desea ejecutar a Jesús, pone a los judíos como opción para que si quieren que sea Barrabás ejecutado en lugar de Jesús. Es de destacar que los evangelios insisten en que Pilatos no cree en la culpabilidad de Jesús. Y él da muestras de querer, en primer lugar, quitarse la responsabilidad de encima. Entonces, cuando le presentan a Jesús por primera vez, Pilato lo despacha a Herodes. A Herodes bajo el pretexto de que Jesús no era de su jurisdicción, puesto que era Galileo, y se lo reconoce como súbdito de Herodes. Y Herodes lo devuelve al propio Pilatos otra vez. Y entonces, en el juicio siguiente, los miembros del Sanedrín, los sacerdotes del templo, actúan como parte acusadora. Entonces, hay un tercer actor, que es el pueblo, que está convenientemente solventado por los sacerdotes, que es el que insiste y presionan a Pilato para que condene a Jesús. Da la impresión, al menos lo que se transcribe de los evangelios y lo que se ha visto en las películas, si bien las películas son meras interpretaciones, que Pilato llega a tomar a Jesús como por un demente. Dicen, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y le responde, mi reino no es de este mundo. No exactamente, yo creo que Pilato parece hacer esfuerzos por salvar a Jesús de la condena y tal, pero llega un momento en que le ponen entre la espada y la pared y la acusación que le hacen los judíos ya no es simplemente de blasfemia, que sería una acusación puramente religiosa, sino que ya lo acusan de, sedición, es decir, de un
un rebelde ante el César, cosa que Pilato tampoco admite en primer momento, pero luego ya más adelante los propios judíos le dejan ver que si no condena a Jesús, que lo acusarán ellos mismos ante el César de casi de como cómplice con el rebelde y tal. Entonces ya, bueno, pues Pilato se viene abajo y entonces directamente hace ese gesto teatral, pero al mismo tiempo significativo de lavarse las manos, es decir, de eludir su propia responsabilidad y cargársela toda a los propios líderes judíos. Claro que sí. Estar que así. Está fría. Aquella debía estar un poco más cálida que allí por esta zona del mundo, más calorín que aquí. Bien. Según la ley romana se pudo salvar, no es así el caso. Entonces, lo condenan a la crucifixión, previo paso por una tortura fuerte a manos de legionarios entrenados para ello. Sí, bueno, a ver, los legionarios van a ser el brazo ejecutor de la pena. Hay un momento previo a la condena en que Pilato ordena azotar fuertemente a Jesús, quizás con la esperanza de ablandar a los judíos y que los judíos se den por contentos con ese castigo, pero no, ellos realmente lo que buscan desde el primer momento es la propia condena a muerte de Jesús. Sí. Ya se le condena a la cruz, se le crucifica. ¿La crucifixión por parte de los romanos era la pena capital estándar para todos era los...? Pena habitual, sí. A ver, para A todos no ser que fueras ciudadano romano. No, bueno, a ver, para todos los bandidos, malhechores y tal. Si tenías la categoría de ciudadano romano, que en aquel momento era una categoría casi excepcional dentro del imperio, pocas personas podían disfrutarla, entonces merecías una muerte más digna y más rápida, que era la decapitación. Pero bueno, en aquel momento eso estaba reservado a muy pocos. ¿Los romanos son los que inventan la crucifixión o ya la traen heredada? Bueno, es posible que se practicara ya de tiempo atrás, pero bueno, ellos son los que realmente la popularizaron, sí. ¿Que se extiende luego en el tiempo hasta el fin del imperio? ¿O? Bueno, luego ya en la Edad Media ya no hay muchas noticias de la crucifixión. Está asociada realmente a, como en el imaginario colectivo, como práctica romana. Una vez ya finaliza la crucifixión, después de todos los episodios con Jesús como protagonista, ¿se pierde la pista de Pilato o hay alguna...? Como te contaba antes, bueno, sus desencuentros y sus enfrentamientos con los judíos eran constantes. Hemos hablado de los dos episodios de la exhibición de las imágenes del emperador, del episodio del acueducto, el propio episodio de la condena a muerte de Jesús, y poco después tuvo lugar, o casi al mismo tiempo, un conflicto con los samaritanos. Los samaritanos, bueno, ellos también esperaban su propio Mesías, y entonces había corrido entre ellos la noticia, el bulo de que un Mesías les estaba esperando en el monte Garizim para desenterrar los vasos que Moisés había ocultado allí y tal. Bueno, bien, digamos, un motivo por el cual allí se congregó una muchedumbre entre la cual podía haber agitadores armados. Entonces, Pilato envió a las cohortes allí y hubo un baño de sangre. Entonces los samaritanos, contrariados, protestaron ante el superior de Pilato, que era Vitelio, el gobernador de la provincia de Siria. Y Vitelio, ya quizás harto de los desmanes de Pilatos, lo destituyó, lo suspendió en sus funciones y lo mandó de vuelta a Roma a dar explicaciones ante el César, Tiberio. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto de vuelta Tiberio muere y cuando Pilato llega a Roma ya está Calígula de emperador. Y entonces en ese momento se pierde el rastro histórico de Tiberio, de Pilato. Y a partir de ahí ya todos son leyendas, tradiciones. Unos dicen que, bueno, que hay leyendas y tradiciones que dicen que él cae en desgracia ante Calígula y que lo exilia a las Galias. Y que allí morirá más tarde, quizás suicidado, en el río Ródano. Otros dicen que no, que se suicida en Roma y que su cadáver es arrojado al Tíber y tal. Bueno, bien, su rastro histórico se pierde. No obstante, hay una prueba arqueológica, bueno, desde luego, de su existencia histórica, que es una lápida que se encontró en las ruinas de Cesarea, en la costa de Israel, en el cual aparece su nombre, su cargo, prefecto, asociado al mandato del emperador Tiberio, y eso lo encontraron unos arqueólogos italianos en los años 60.
Como leyenda entiendo que sea lo de la mujer de Pilato, que le aconseja Sí, que suelte a también. Jesús. Me imagino que Sí, eso ya Claudia entra dentro Prócula, del. sí, sí. del Bueno, imaginario popular. efectivamente, esas leyendas y esas tradiciones piadosas incluso insisten en que, bueno, que sí, Pilato incluso y Prócula al final de su vida hasta se convierten en el cristianismo. De hecho, Prócula y Pilato llegaron a estar canonizados como santos en la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, son eso. Pues fíjense, en la Iglesia Ortodoxa, Pilato y Prócula estuvieron canonizados y por las calles de Oviedo, pues procesiona durante estos días Pilato, Jesús, ¿acompañados de quién? Fíjense a la izquierda de las imágenes. El centurión romano, o legionario romano, es Gabino de Lorenzo. Es la imagen de Gabino de Lorenzo. Se tomó como modelo al exalcalde de Oviedo, actual delegado del gobierno, para representar al legionario romano, aunque yo no sé si no sé cómo definirlo, le pusieron mucha pluma. No lo veo yo muy claro a Gabino con tanta pluma, pero bueno, ahí están esas imágenes. Pues José María Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que es la figura del hombre que protagonizó el lavado de manos más importante de la historia. Aquel hombre se lavó las manos y para siempre cambió la historia del mundo. Muchísimas gracias y felices vacaciones. Como felices vacaciones les deseamos también a ustedes que lo pasen muy, pero que muy bien durante esta Semana Santa, los que tengan ese merecidísimo descanso. Nosotros mañana no estaremos con ustedes porque también vamos a descansar. Volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, precaución si van a salir a la carretera y hasta el martes a las 10 de la noche. Ahí nos vemos. Hasta luego.